¿Y si un simple accidente pudiera convertirte en alguien con habilidades fuera de lo común? Desde un calculador humano hasta una memoria extraordinaria, hoy revelaremos a las 12 personas que despertaron con verdaderos poderes tras sobrevivir eventos extremos. Número 12. Daniel Tammet, un calculador humano. La historia de Daniel Tammet es sencillamente increíble. Tras sufrir graves ataques epilépticos durante su infancia, su cerebro experimentó cambios significativos que posteriormente definirían sus extraordinarias habilidades. Diagnosticado con autismo, Daniel desarrolló un talento asombroso para los idiomas y las matemáticas. Habla 11 idiomas con fluidez, incluyendo el islandés, que aprendió en tan solo 7 días. Pero su talento no se limita a los idiomas. Daniel puede realizar cálculos matemáticos complejos mentalmente con una velocidad increíble. Quizás lo más fascinante sea su experiencia con la sinestesia, una rara condición en la que los sentidos se superponen. Para Daniel, los números adquieren formas visuales únicas. Cada uno tiene una forma, un color y una textura distintos. Cuando observa los números, cobran vida en su mente. Por ejemplo, el número 117 aparece como una hermosa figura, y el 9 se siente imponente. Su mente no solo procesa los números de forma lógica, sino que crea una imagen mental vívida que facilita el cálculo mental. Las extraordinarias habilidades de Daniel Tammet demuestran cómo se puede liberar el potencial del cerebro en circunstancias inusuales, convirtiendo los conceptos cotidianos en una rica experiencia sensorial. Número 11. Rory Curtis, una nueva identidad. La historia de Rory Curtis es una fascinante mezcla de misterio, lesión cerebral y memoria. A los 22 años, Rory sufrió un terrible accidente de furgoneta que le provocó lesiones graves, incluyendo un traumatismo cráneoencefálico. Tras estar en coma durante una semana, despertó y se encontró en un mundo desconocido. Su transformación no se limitó a lo físico. De repente, Rory pudo hablar francés con fluidez, a pesar de que antes del accidente tenía dificultades con el idioma. Al principio, sus padres estaban confundidos, pero más tarde, el padre de Rory descubrió que su familia provenía de Normandía, lo que desató la especulación de que el cerebro de Rory había conectado con algún tipo de memoria ancestral. Pero este extraño cambio no terminó con el francés. A medida que recuperaba la memoria del inglés, Rory empezó a creer que seguía siendo un niño de 10 años. Su percepción de su identidad se distorsionó aún más cuando insistió en que su verdadero yo era alguien llamado Matthew M.C., una persona que no podía explicar, pero que estaba convencido de que era su verdadera identidad. En un momento impactante, Rory se miró al espejo y esperó ver el rostro de Matthew, no el suyo. Su historia plantea preguntas fascinantes sobre la capacidad del cerebro para moldear nuestras identidades y recuerdos, revelando las complejidades de la conciencia y el impacto del trauma en nuestra comprensión del yo. Número 10. Kim Peek, el verdadero Rain Man. La inspiración para el personaje de Raymond Babbitt en Rain Man era mucho más que un simple sabio. Nacido con una rara enfermedad llamada agenesia del cuerpo calloso, el cerebro de Kim carecía del tejido conectivo que une ambos hemisferios. Esta estructura cerebral única le proporcionó unas capacidades de memoria excepcionales. Desde pequeño, Kim leía a una velocidad asombrosa. A los 2 años, ya dominaba la lectura y podía recordar los detalles de todo lo que leía. Su memoria fotográfica le permitía absorber grandes cantidades de información, desde libros hasta mapas, que luego recordaba con perfecta claridad. Las habilidades de Kim no se limitaban a la lectura. Podía mirar un mapa por unos instantes y recordar detalles intrincados, como las mejores rutas de una ciudad, incluso sin haber estado nunca allí. Su memoria de historia, geografía y literatura era tan completa que podría considerarse una enciclopedia. Sin embargo, su intelecto no estaba exento de dificultades. Kim tenía dificultades con las tareas que requerían razonamiento lógico, y sus capacidades cognitivas en áreas como las matemáticas eran notablemente débiles. A pesar de estas limitaciones, su increíble memoria y su singular estructura cerebral siguen inspirando asombro, demostrando la capacidad del cerebro para realizar hazañas notables, incluso cuando funciona de forma diferente a la normal. Número 9. Tommy McHugh, una nueva vida a través del arte. La vida de Tommy McHugh cambió para siempre tras la ruptura de 2 vasos sanguíneos en su cerebro, dejándolo en coma durante una semana. Al despertar, era una persona completamente diferente. La transformación fue profunda. Antes del accidente,
Tommy era un manitas, llevaba una vida difícil. A menudo se metía en problemas, peleaba en las calles y no le importaba mucho su futuro. Pero después de la lesión cerebral, descubrió una profunda pasión por el arte. Este nuevo amor lo llevó a empezar a escribir poesía, pero eso fue solo el principio. De vuelta en casa, Tommy comenzó a crear arte en todas las formas posibles. Pintaba en todo lo que encontraba, paredes, suelos y techos. Sus pinturas representaban cómo imaginaba que luciría su cerebro durante la lesión. El cambio en él confundió a sus amigos. No podían entender al hombre que ahora hablaba en rimas, adoraba a los gatitos y hablaba de encontrar el significado más profundo de la vida. El caso de Tommy ha intrigado a los neurocientíficos, quienes lo estudian para comprender cómo un evento traumático puede despertar la creatividad y alterar la personalidad de una persona. Su notable transformación resalta las poderosas maneras en que las lesiones cerebrales pueden transformar la vida de una persona, abriendo puertas a nuevas pasiones y habilidades. Número 8. Nikolai Kryagliachenko, el niño magnético, un joven ruso, afirma haber desarrollado poderes magnéticos después de un accidente. Todo comenzó cuando fue alcanzado por una descarga eléctrica de una farola defectuosa. Al día siguiente, empezaron a suceder cosas extrañas. Objetos metálicos se le pegaban al cuerpo, monedas a la piel, e incluso sus cucharas parecían pegarse al pecho durante el desayuno. Desde entonces, los objetos metálicos se le han pegado como si fueran un imán. Nikolai, quien ya era fan de superhéroes como Magneto de X-Men, bromeaba sobre sus nuevos poderes, incluso imaginándose como un superhéroe. Pero las extrañas habilidades de Nikolai no se limitan al metal. También ha experimentado cómo objetos como un vaso de agua se mueven magnéticamente hacia él por sí solos. Estos poderes lo han convertido en una estrella en la escuela, donde sus compañeros lo observan con entusiasmo demostrar sus habilidades. Sin embargo, no todos creen que sus poderes sean reales. El Dr. Apto Roy, experto en biotecnología microbiana, explicó que los cuerpos humanos no pueden magnetizarse con electricidad. Sugirió que podría haber algo invisible adherido a la piel de Nikolai, o que podría haber ingerido una sustancia que causa estos extraños fenómenos. Aunque la historia de Nikolai es fascinante, es probable que encierra más de lo que parece. Y como advierte el Dr. Roy, no intenten replicar esto en casa. Número 7. Las gemelas Lyman, maestras de la memoria. También conocidas como las gemelas Rainman, poseen un don extraordinario, una memoria casi perfecta. Estas hermanas, ambas expertas en autismo, pueden calcular el día de la semana para cualquier fecha, pasada o futura. Su memoria no se detiene ahí. Pueden recordar cada detalle de sus vidas, incluyendo la comida que comieron, la ropa que usaron e incluso el clima en un día específico. Son tan precisas que pueden recordar las fechas de lanzamiento de todas las canciones que han escuchado y datos personales de todas las personas que conocen. Su notable capacidad es aún más asombrosa si consideramos los desafíos que enfrentaron durante su infancia. En la década de 1960, el autismo era poco comprendido y sus padres luchaban por aceptar su condición. Su madre, Eve, se avergonzaba de su comportamiento y a menudo las aislaba. En una ocasión, incluso intentó hacerles daño abriendo el gas de la cocina, pero su hermana menor, Jane, la detuvo a tiempo. Cuando sus padres fallecieron, Jane se convirtió en su cuidadora y contribuyó a dar a conocer sus extraordinarias habilidades al mundo. Hoy, Florence y Catherine son reconocidas no solo por sus increíbles recuerdos, sino también por su resiliencia y el amor que las ayudó a prosperar. Número 6. John Sarkin, el artista superviviente de un derrame cerebral. La vida de John Sarkin dio un giro radical cuando, a los 35 años, sufrió un derrame cerebral masivo. El derrame cerebral provocó cambios significativos en su personalidad y percepción del mundo. Antes del incidente, John era quiropráctico y llevaba una vida normal, pero tras su lesión cerebral, se convirtió en un artista visual temperamental con una fuerte compulsión por crear. Durante la cirugía, su corazón se detuvo 2 veces, privando de oxígeno y sangre a partes de su cerebro, en particular al cerebelo izquierdo. Esta parte del cerebro contribuye a la coordinación sensorial y al movimiento, y la falta de flujo sanguíneo cambió la forma en que John experimentaba todo lo que le rodeaba. Tras recuperarse, John descubrió que su visión del mundo era completamente diferente.
Sentía que cada momento era nuevo y comenzó a ver el mundo de una manera nueva. Esta perspectiva única se plasmó en su arte. Sus pinturas, que a menudo representan imágenes superpuestas, reflejan su percepción del movimiento y el paso del tiempo. Su arte obtuvo gran reconocimiento, incluso de importantes publicaciones como el New York Times y The New Yorker. Hoy en día, sus obras se exhiben en galerías de todo el mundo y es admirado por su singular visión artística que sigue inspirando a otros. Número 5. Slaviša Paškić, el hombre eléctrico. También conocido como el hombre de la batería, posee una habilidad asombrosa y única. Puede conducir la electricidad por su cuerpo sin sufrir daño. De hecho, resistió 20.000 voltios de electricidad, estableciendo un récord mundial en 1983. Sus hazañas no terminan ahí. En 2003, condujo suficiente electricidad como para calentar una taza de agua a menos 3 grados Celsius, un logro verdaderamente extraño e impresionante. Slaviša controla su habilidad, lo que le permite aislar, conducir el calor y almacenar electricidad dentro de su cuerpo. Uno de sus trucos para fiestas consiste en prender fuego a la ropa empapada en alcohol con solo tocarla. A pesar de los numerosos intentos científicos por explicar sus habilidades, nadie ha podido comprender completamente cómo lo hace. Una teoría es que Paškić podría tener una condición genética que impide el desarrollo de glándulas sudoríparas o salivales, lo que hace que su piel actúe como un aislante natural, permitiendo el paso de la electricidad sin causar daños. Sin embargo, esta explicación sigue sin demostrarse. Los poderes de Paškić siguen desconcertando a los científicos y sigue siendo una de las pocas personas en el mundo que puede afirmar genuinamente poseer habilidades que parecen desafiar las leyes de la naturaleza. Número 4. Thai Ngoc, el hombre que nunca duerme. Un vietnamita, ostenta un récord extraordinario. No ha dormido en más de 61 años. Su condición comenzó en 1973 cuando desarrolló fiebre, tras lo cual perdió la capacidad de dormir. A pesar de probar todos los tratamientos posibles, Thai nunca volvió a dormirse. Sorprendentemente, no experimenta la fatiga que cabría esperar de tal condición. De hecho, se mantiene activo y saludable, ayudando a su familia en su ciudad natal, Quang Nam. Thai ha vivido en constante vigilia y afirma no sentirse cansado, combinando las sensaciones de estar despierto y dormido. Su condición ha desconcertado a los médicos durante décadas. A pesar de no descansar nunca, la salud de Thai se mantiene notablemente buena y aún no ha mostrado signos de deterioro físico o mental significativo. Las razones de su capacidad para funcionar con normalidad sin dormir siguen sin estar claras, y es un misterio que desafía nuestra comprensión de la biología. El caso de Thai es un fenómeno poco común que sigue fascinando a los investigadores y desafía la explicación científica. Número 3. Scott Melly, renacido a través del arte. Hace unos años, Scott Melly experimentó un evento que le cambió la vida. Se vio involucrado en un devastador accidente automovilístico cuando otro vehículo lo embistió a 112 km/h. El choque le dejó una lesión cerebral grave, pero también despertó algo increíble en su interior. Durante mucho tiempo después del accidente, Scott luchó contra una intensa ansiedad y depresión, sintiéndose desconectado de su propia vida, como si estuviera atrapado en el cuerpo de otra persona. Pero un día todo cambió inesperadamente. Scott llevaba a sus hijos a una tienda de manualidades cuando de repente sintió una necesidad imperiosa de coger un pincel. Nunca antes le había interesado el arte, pero una vez que empezó a pintar, descubrió un talento increíble. La transformación fue tan profunda que Scott descubrió más tarde que había desarrollado una afección conocida como síndrome del sabio adquirido atípico, en la que una lesión cerebral puede desencadenar habilidades ocultas. Scott ha descrito su renacimiento a los 38 años. Hoy, es un artista consumado residente en Wilmington que abraza plenamente su nueva pasión y propósito. Su trabajo le ha permitido redescubrir el amor por la vida, convirtiendo un suceso trágico en una segunda oportunidad de felicidad y plenitud. Número 2. Alonso Clemens, escultor con talento. Alonso Clemens no era conocido por su brillantez de niño. A los 3 años, sufrió una grave lesión cerebral que le provocó importantes problemas mentales, y su coeficiente intelectual descendió a alrededor de 45. Sin embargo, a pesar de estos contratiempos, el excepcional talento de Alonso para la escultura
se hizo evidente. Su familia, en particular su madre, reconoció su talento desde muy joven. Ya de niño, Alonso podía crear esculturas intrincadas con una precisión increíble, pero su madre temía que sus limitaciones intelectuales le impidieran alcanzar el éxito en el mundo del arte. A pesar de sus preocupaciones, Alonso superó todas las expectativas. Se hizo famoso por sus esculturas de caballos a tamaño natural, que podía crear en cuestión de segundos. De hecho, bastaba con un vistazo rápido a una imagen bidimensional para producir una réplica tridimensional sumamente detallada, a menudo en menos de una hora. Su talento era tan singular que incluso podía crear esculturas perfectas en completa oscuridad. Algunas de sus obras se han vendido por hasta $45,000 y apareció en el documental Beautiful Minds. La historia de Alonso nos recuerda que el talento no siempre se corresponde con las medidas tradicionales de inteligencia, demostrando que la brillantez puede surgir de las maneras más inesperadas. Número 1. Orlando Sorrell, maestro de la memoria. Cuando Orlando Sorrell tenía 10 años, estaba jugando béisbol cuando una pelota lo golpeó en el lado izquierdo de la cabeza. Aunque no había lesiones visibles y el golpe no le dolió mucho, Orlando no se dio cuenta de que este incidente aparentemente menor cambiaría su vida para siempre. Tras el impacto, Orlando comenzó a sufrir dolores de cabeza persistentes, pero eso no fue lo más sorprendente. Empezó a notar algo realmente extraordinario. Ahora podía recordar todo lo que había hecho desde el accidente. Antes de la lesión, Orlando había sido un niño normal, pero después desarrolló una memoria tan poderosa que podía recordar cada pequeño detalle de su vida, incluyendo el clima de un día cualquiera. Además, podía realizar complejos cálculos calendáricos, determinando instantáneamente el día de la semana de cualquier fecha. Esta nueva habilidad estaba relacionada con una condición conocida como síndrome del sabio adquirido, en la que un evento externo, como una lesión, genera habilidades extraordinarias. En el caso de Orlando, el golpe en la cabeza le causó daño en el hemisferio izquierdo del cerebro, lo que le permitió desarrollar estas extraordinarias habilidades de memoria y calendario. Su historia es un ejemplo fascinante de cómo un traumatismo cerebral puede crear nuevas e inesperadas vías neuronales, dando lugar a talentos extraordinarios. Nos vemos en el próximo video.